Hay algo que todos anhelamos y que, sin embargo, muchas veces sentimos lejano: la paz. Creemos que llegará cuando se resuelvan nuestros problemas, cuando desaparezca la incertidumbre, cuando las circunstancias finalmente se acomoden a nuestro favor. Pero, ¿y si la paz no dependiera de lo que ocurre afuera de nosotros? ¿Y si fuera algo que podemos aprender a cultivar dentro de nosotros? Porque tal vez la paz no es la ausencia de problemas, tal vez la paz es la forma en que aprendemos a relacionarnos con ellos. En este episodio de Instrucciones para Florecer vamos a conversar sobre las creencias que nos acompañan, las historias que nos contamos, los patrones que repetimos sin darnos cuenta y las posibilidades que se abren cuando comenzamos a transformar nuestra manera de ver la vida. Y para hacerlo nos acompaña Marta Vargas, una de las instructoras certificadas en Psyche en el mundo, una mujer que ha dedicado gran parte de su vida a comprender cómo podemos generar cambios profundos y vivir con mayor conciencia, libertad y bienestar. Esta es una conversación sobre búsqueda, transformación y la posibilidad real de vivir en paz, incluso cuando la vida no siempre sale como la habíamos planeado. Bienvenidos a Instrucciones para Florecer. ¿Qué creencias sobre ti misma o sobre la vida podrías empezar a cuestionarte hoy para vivir con más paz? ¿Hay alguna situación que has estado intentando controlar y que quizás te esté invitando a soltar? Si la paz no dependiera de que todo cambiara afuera, ¿qué podría empezar a cambiar dentro de ti? Y finalmente, ¿de dónde nace realmente la paz? ¿De las circunstancias o de nuestra manera de relacionarnos con ellas? No te pierdas este episodio. Hola, soy María José Ramírez con Instrucciones para Florecer. Conversaciones íntimas con mujeres extraordinarias que han elegido vivir con propósito, romper barreras internas y liderar desde su verdad. En cada episodio, una mujer revela desde el alma su historia de empoderamiento, superación y coraje. Si buscas inspiración, herramientas y valentía para transformar tu vida desde adentro, aquí están tus instrucciones para florecer. Mi invitada a este episodio es Marta Vargas, que nos va a compartir sus instrucciones para vivir en paz. Marta Tata Vargas es instructora certificada de Psyche desde el 2010 y ha dedicado gran parte de su vida a acompañar a personas en procesos de transformación personal y expansión de conciencia. Es reconocida internacionalmente por su labor como formadora. Comparte herramientas para identificar y transformar creencias limitantes, promoviendo una vida con mayor bienestar, propósito y paz interior. Su misión es inspirar a otros a asumir un papel activo en su evolución personal y a vivir de manera más auténtica, consciente y plena. Tata, bienvenida a Instrucciones para Florecer. Qué dicha poder estar aquí, conversar y veamos hacia dónde nos lleva esta conversación deliciosa. Espectacular. Bueno, yo acabo de finalizar un curso de 3 días intensos del taller básico de Psyche con Tata. Contaremos un poquito sobre eso, pero quedé absolutamente fascinada con la posibilidad de vivir una vida más en paz, más tranquila y por eso quise hoy mismo invitar a Tata antes de que volviera para Cali. Tata, empecemos con tu infancia o adolescencia y tal vez pues antes de lo que pasa de tu papá. ¿Qué recuerdos tienes que te hayan dejado una huella de ese momento? Esa infancia está muy marcada claramente por la muerte de mi papá cuando yo tenía 5 años y luego de eso, pues eso es un evento tan poderoso que yo entre los 5 y los 11 años tengo 0 recuerdos por mucho tiempo y estuve muy inquieta porque no me podía acordar nada porque yo pienso en esa época y es como un espacio oscuro y vacío, eso es como un vacío. Y ya a los 11 empiezo a tener más claridad porque empecé a jugar golf, entonces el golf empieza a crear nuevas memorias. Y con este proceso de Psyche pues
como vas limpiando capas, entonces van apareciendo también recuerdos de esa época que fue tan con ese aparente vacío, y empezaron a pasar cosas muy interesantes y a acordarme, por ejemplo, un día que llamaron a mi mamá al colegio y yo estudiaba en un colegio, me habían cambiado del colegio donde estudié originalmente en el Colombo Británico, ya no se podía pagar el Colombo Británico, me pasaron a un colegio de niñas que se llama Liceo en Alcázar y llamaron a mi mamá a decirle que yo era asocial, que no tenía habilidades sociales y que me tenían que sacar del colegio porque pues yo no tenía cómo interactuar con las niñas del colegio. Y mi mamá, que es un ser magnífico y wow, qué alma que vino a este planeta, les dijo, pues lo siento mucho, pero aquí se queda y ustedes verán cómo van a... Es problema suyo. Sí, porque pues yo en la casa no la puedo tener, ¿no? Mi mamá tenía que trabajar. No, pues claro. Y pues estoy pensando en una mujer que en ese momento tendría 35, 36 años, se queda viuda con 2 niñitas, pues como el colegio le va a decir, llévesela para la casa. Claro. Y cuando me acordé de eso, dije, wow, eso fue fuerte no solo para mí, eso tiene que haber sido muy fuerte para mi mamá. Claro. Y yo pienso en mi hija que ahora tiene 35 años, si estuviera atravesando por eso y la llaman al colegio a decirle algo así, ¿cómo te vas a la casa con eso? ¿Con qué te comes eso, no? A mí me pasó algo muy similar y es recién muerto Nico, yo de 35 años. Me llaman a decirme que no sabían qué hacer con mi hijo Matías. No me dijeron que lo sacara del colegio, pero bueno, tiene que ir a una terapia pues, y a una evaluación porque algo le está pasando, pero él no hace caso. Y bueno, me identifico y puedo sentir lo que sintió tu mamá en ese momento porque muy fuerte. Fuera que uno tiene todas las preocupaciones de que tiene que salir y trabajar y ganar plata, ¿no? Pues para poder sobrevivir. Y ser además la mujer a la que no se le puede notar que nada le está pasando. Trague para adentro y haga para afuera y ponga la sonrisa y sea tesa, pues porque estamos hablando de 1974, 73, donde había que hacerse un camino en un mundo de hombres. Entonces también pienso en eso y le agradezco mucho haber sido ese modelo, porque en esa época todo lo que está pasando a tu alrededor se vuelve verdad en tu sistema. Y lo otro que me acuerdo mucho, que también le agradecería a mi mamá, y luego supe que también a mi papá, fue leer los libros. O sea, los libros en mi vida han sido supremamente importantes y comenzó siendo el camino por el mundo de la magia, de la fantasía, los dragones, Merlín, el mago Merlín, muy importante en mi vida. Y toda esa magia era como un refugio de... Hay un mundo mágico que sí existe, porque si están los libros, existe en alguna parte. Entonces, esos eran mis amigos. Y las caricaturas. Entonces yo me guardaba la plata que mi mamá me daba para comprar el refrigerio pues, del colegio y me guardaba un poquito porque los miércoles en el kiosco de la calle salía la caricatura. Entonces salía Calimán. Y salía Archie y el Pato Donald. Y esos también eran mis amigos. Tú en el curso al principio nos contaste que por una buena parte de tu vida tú soñabas que llegara algún extraterrestre. Cuéntanos esa historia. Claro, porque de la magia, de la fantasía, empiezan a aparecer en mi vida el mundo extraterrestre. Y mi mamá divina me dio una suscripción a una cosa que se llamaba el Círculo de Lectores. Entonces, aparte de que yo ya me había leído la biblioteca de la casa, la del colegio, entonces en el Círculo de Lectores me empiezo a encontrar con... Yo visité Ganímedes y el Triángulo de las Bermudas, y entonces, pues claro, ese es otro mundo maravilloso y ese estaba más, para mí, más cerquita, más real, porque entonces había avistamientos. Yo decía, claro, es que esos seres me dejaron aquí, yo no soy de aquí. Entonces yo me acostaba y yo decía, por favor, y rezaba, vuelvan por mí. Yo, ¿qué hice para que me dejaran aquí tirada? Yo no pertenezco a este mundo, llévenme. Y qué risa, porque mi hermana, y esta historia la cuento mucho, mi hermana era la que dormía al lado de la ventana y afuera de la ventana había una terraza y por supuesto la nave espacial iba a aterrizar en la terraza. En la terraza. Y se le iba a llevar a ella por equivocación. No, qué pánico. Pánico. Entonces la pobre no dormía. Y ella le decía, Angie, yo estoy contando estas historias. Pues sí, pues ¿qué se le va a hacer? Así fue. Entonces ese era el mundo de los extraterrestres, que también fue muy importante. Tú, me imagino que, bueno, primero en la infancia un poco de este mundo imaginario, los extraterrestres, pero después empiezas una búsqueda muy grande en tu vida. Cuéntanos un poco de esa búsqueda y cuáles eran como esas preguntas e inquietudes que te acompañaban. Mira, Majo, yo para serte honesta, no sé que yo tuviera como una pregunta específica.
sino que era como una cosa que se fue tejiendo, de la fantasía a los extraterrestres, como a eso oculto, lo místico, los egipcios, los mayas, la Atlántida, esa fue otra cosa pues esencial. Y ahí, como naturalmente en algún punto aparecen los libros de lo que se puede llamar el desarrollo personal. Entonces aparecen cosas como Deepak Chopra o Louise Hay, y empiezo a decir, bueno, aquí estas personas hablan de cómo se puede vivir mejor, ¿verdad? Pero yo no soy consciente, o sea, como no conscientemente dije, tengo que ir a buscar esto, sino como que iba apareciendo en mi vida, ¿sí? Y de ahí pues aparece que mi mamá también leía libros de Carlos Castañeda, entonces Don Juan y el Cuarto Camino, y ella estaba en ese grupo, entonces nos llevaban como a unos retiros que hacían los fines de semana, entonces todo eso hacía parte de mi experiencia, y mi mamá nos llevó a hacer meditación trascendental y el método Silva, y era como una cosa natural para mí, era como que cada cosa de esas era el siguiente paso natural, y iban apareciendo. Y entonces va apareciendo que hay que hacer el mapa del tesoro. Entonces, listo, hagamos el mapa del tesoro. Y luego hay un taller de, yo qué sé, de lo que fuera. ¿Cómo se llama? Caminos. Entonces hicimos caminos. Y yo creo que mi mamá también fue a eso. Luego a ella se le olvida y me dice, usted, pero es que usted, ¿por qué hace tanta cosa rara? Bueno, lo heredó, que es que usted me llevó, ¿no? O sea, no es como que... ¿no? Entonces seguía... como que tú llevas un camino paralelo, ¿cierto? Esa vida que todo el mundo hace, y en esa vida que todo el mundo hace, yo era golfista y tienes unas identidades. Entonces yo soy golfista y te defines así, y crees que eso es lo único que haces. Pero en paralelo con ser golfista, pues también estaba estas otras cosas que estaba haciendo, que pues sí, se puede llamar una búsqueda, sin tener una búsqueda consciente, sino que era como algo que aparecía. Y adicionalmente después empiezas a trabajar en la empresa de tu mamá y también ser exitosa ahí. Claro, y eso, pues esa ya es una etapa posterior. El golf lleva a que viaje a muchos lugares, entonces la interacción con muchas culturas y el desarrollo de mi independencia, que es un gran regalo que me hizo mi mamá. Fortalezca las alas y vaya y vuele y haga la vida, y eso, wow, ¿cómo le pagas eso a un ser humano que a los 11 años te dice, usted quiere viajar porque va a ir al primer infantil nacional en Los Lagartos, pero yo no la puedo llevar, pero aquí está la plata, allá la va a recoger alguien y aprenda, ¿no? No me llevó de la manito, me dio instrucciones y vaya y haga, y yo en esta personalidad introvertida en pánico, pero fui. Entonces también eso, yo creo que esos empujones que me fue dando la vida, y yo me fui metiendo por esas puertas. Entonces, la puerta del golf fue un portal enorme, porque entonces era no solamente representar a Colombia, sino mi mamá, entonces no sé cómo hacía, y nos mandaba a summer camps en Estados Unidos, y el inglés, y lo que eso implicaba, y aprender inglés. Entonces el inglés también es un portal, porque yo no estudiaba en un colegio bilingüe, pero mi profesora de inglés me dedicó mucho tiempo porque ella veía que me encantaba. Entonces yo he sido muy bendecida con esos portales que se fueron abriendo, pero también con la curiosidad suficiente para caminar por ahí. Me fascina cómo los mencionas, ¿no? Cómo ves las oportunidades como un portal que te abre una cantidad, como un nuevo mundo, ¿no? Tu libro donde entrabas y hablabas al mundo de Merlín, entonces el golf lo ves como el mundo del golf con todas las oportunidades. Es como cuando te metes en ese armario de Narnia y llegas a ese otro mundo, ¿cierto? Claro. Y yo me agradezco a mí misma tener la curiosidad suficiente para decir, ahí hay una puerta, caminemos por ahí, veamos qué hay detrás. Abrámosla. ¿Sí? Vamos. Y yo he ido. Y por ahí pues me he encontrado con retos, pero me he encontrado con tanta magia, con tanta bondad, con tanta gente maravillosa, que luego fui consciente que habían reemplazado eso que me dijeron que no tenía papá y que pobrecita porque no tenía papá. Eso es mentira. Yo tenía tanta gente divina a mi alrededor, pero no lo podía ver, porque es tan poderoso el mensaje de te falta el papá. Luego lo pude ver. Entonces tengo mucha gratitud de que cada una de esas cosas lo que ha traído a mi vida es conexiones divinas de seres, claro. ¿sí? De seres, o los imaginarios o los reales, pero eso enriqueció mi mundo interno poderosamente. Entonces yo tengo un mundo interno delicioso. Durante mucho tiempo, y voy a hablar en primera persona, he buscado las respuestas por fuera. En tu caso particular, ¿cómo te diste cuenta que la transformación que anhelabas y tenía que comenzar era dentro de ti?
En ese camino aparecieron los talleres, aparecieron los expertos, los gurús, el chamán, ¿no? ¿Y tú crees que ese siguiente taller o ese siguiente gurú tiene la solución a algo como que algo falta, sin yo saber mucho qué era lo que me faltaba? Y tengo también mucha gratitud de que todo eso haya llegado a mi vida, porque eran incitaciones también de mi alma o mi espíritu, como le llamemos, de vaya porque por ahí va a pasar algo. Y en el 2009, cuando leí el libro de la biología de la creencia de Bruce Lipton, al final del libro aparece esta palabra Psyche. Y también, pues como soy curiosa y además he sido muy intensa porque no puedo hacer por encimita, sino que si me meto por el portal, pues tiene que ser, pues vámonos bien con metida. Toda, ¿no? Porque no hay que meter solamente el piecito, hay que meterse con toda, ¿no? Inmersa. Entonces descubro que eso hay que ir a Estados Unidos porque nadie enseña esa cosa rara que se llama Psyche y solo se aprende en un taller. Entonces me fui a hacer el básico, me fui a hacer el avanzado en Filadelfia y en Denver. Y el primer día, cuando me explicaron cómo funciona esto de la mente subconsciente, de las limitaciones subconscientes, claro, de aquí soy. No está afuera. Toda la información ha sido muy útil y sigue siendo útil, pero como un portal hacia adentro, como un portal hacia explorar ese mundo interno que había creado y darme cuenta que en ese mundo interno muy rico había muchas limitaciones y que era a través de esa transformación de esa mente limitada como mi mundo externo se iba a armonizar, porque no es que yo viviera una vida desordenada, pero no se sentía alineada. De alguna manera tú dirías pues que antes de efectivamente encontrar eso, pues tú vivías tal vez menos en paz y menos tranquila, y tal vez es a partir de acá que tú empiezas a encontrar como una herramienta para poder empezar a este camino de la paz. Claro, porque pues siendo muy exitosa, como se define el éxito, después de jugar golf, decido que ese no es el camino, me regreso a Colombia y empiezo a trabajar en una empresa muy exitosa con mi mamá. Vivíamos tremendamente ocupadas y muchos clientes, mucho que hacer, y te metes en esta rueda de despertarte, rápidamente atender los niños, ocuparte, porque hay que estar ocupado, y esta es la cultura que está muy orgullosa del que está muy ocupado, y correr todo el día y crear problemas y solucionar problemas y apagar los incendios. Entonces yo me sentía exhausta todo el tiempo. Decía, tiene que haber una mejor manera, tiene que haber otra forma de hacer la vida. Y yo pensaba que era a través de las cosas que ya había aprendido, entonces puse un centro de bienestar y entonces me empecé a repartir el tiempo ahí. Pero esa insatisfacción interna te hace como un ruidito, ¿no? Como el... Sí. Ponga atención. Y se va volviendo el ruidito, se va volviendo más fuerte y en algún momento digo, es que no puedo seguir haciendo esto, y cada vez que decía eso, o la pareja del momento o la amiga del momento me decía, no, Tata, pero estás loca, ¿cómo vas a dejar semejante trabajo tan bueno, trabajo tan espectacular, donde a ustedes les llueven los clientes, los proyectos, el dinero, porque a nosotros nos iba muy bien? Pues muy bien, digo, lo suficiente para tener un estilo de vida extraordinario, pero el ruidito decía todo el tiempo, sí a todo eso, gracias, todo eso, bendiciones de todo eso, gracias de todo eso, pero por aquí no es. Falta algo, hay una pieza que falta. Hay una pieza que falta. Y yo ni siquiera podía darle a ese nombre, me falta paz. Yo no sabía que eso era lo que me faltaba, pero algo no estaba encajando, ¿sí? Como cuando arrancas el carro y como que va, pero no va. Entonces, ¿qué le pasa al motor? ¿No? Entonces tengo el pie en el acelerador, pero el freno como que también está puesto y revisas y como que no sabes como por dónde. Y yo me sentía así. Entonces yo me sentaba en reuniones de unos proyectos magníficos, porque además hacíamos unas cosas, wow, muy innovadoras. Mi mamá, con su mente muy investigativa, pues siempre nos proponía cosas y nos ponía a estudiar, y ella, a la fecha que tiene 89 años, sigue aprendiendo cosas. Divina. Entonces nos enseñó a tener ojos de aprendiz. Entonces todo el tiempo lo que hacíamos en Quanta, que ahora se llama Inspira, siempre era muy innovador en Latinoamérica, no solo en Colombia. Entonces cualquiera diría, pero ¿y esto qué le falta? Yo decía, no sé, algo falta. Y, bueno, y ahí aparece Psyche, que es esa pieza que faltaba. Siento que también muchas veces cuando tenemos esa insatisfacción o sentimos que algo no va bien en nuestra vida, tendemos a culpar
o a la pareja, o al trabajo, o al jefe, o la situación política del país. Cuéntanos un poco en qué medida te empiezas a dar cuenta que lo que está afuera es un reflejo de lo que está adentro. Ay, Majo, pues la verdad es que uno está tan inmerso en eso y hemos normalizado tanto eso que no lo ves. Y entonces es normal estar insatisfecho con la pareja y divorciarte, y está bien, y entonces lo racionalizas y lo vives y pasas el duelo. O es normal tener 20 problemas todos los días. Y yo creo que yo no tenía una actitud como de esto es culpa de alguien más. Yo creo que no vivía ahí. Me quejaba mucho, me quejaba de los problemas, me quejaba de mi mamá, porque además mi mamá era mi jefe por 24 años y me irritaba mucho que fuera tan exigente y que fuera tan fuerte con las personas. Luego entendí por dónde iba eso. Entonces era más como una irritación interna y ese deporte favorito que yo digo que es la queja. Y sí, para algunas personas la queja es que es culpa del otro, por supuesto, pero yo creo que con lo que había hecho previamente había entendido que no hay culpa, que hay responsabilidad y que pues cada quien es quien es y para qué me sirve eso. Entonces yo ya vivía un poquito ahí, pero no lograba resolverlo. Muchas veces vivimos circunstancias y queremos que cambie la circunstancia externa para nosotros sentir paz interna. Hay forma de que uno cambie por dentro, porque la circunstancia pues muchas veces no va a cambiar, entonces se puede cambiar como uno experimenta la circunstancia. Claro, la posibilidad de decir, por ejemplo, tú enviudaste cuando tenías 35 años, mi mamá también, y es una experiencia muy poderosa y todo lo que eso implica. Ese hecho no se puede cambiar, pero cómo se percibe ese hecho sí se puede cambiar. Y eso empieza a cambiar cuando tú te preguntas, ¿y esto para qué pasó en mi vida? En lugar de esto, ¿por qué pasó en mi vida? Esas preguntas que yo llamo, y tú me escuchaste todo el fin de semana hablar de las preguntas poderosas, es ese momento en el que tú te preguntas, esto acaba de ocurrir, ¿para qué? Una parte de mí, que es esa parte sabia, invita esta escena de esta película a mi vida, porque es una escena y es pasajero, porque todo es impermanente. Entonces cuando tú realmente tomas conciencia de eso y dices, esto no se va a quedar, no me va a quedar aquí, pero necesito procesarlo para comprender cuál es el mensaje. Y eso lo cambia todo. Porque la pregunta de ¿y por qué me pasa esto a mí? Es la pregunta de ay, pobrecito yo, soy impotente frente a lo que me pasa. Y así sean las cosas más brutales que te puedan pasar, nunca eres impotente cuando te das cuenta que tú tienes el poder interno de cambiar la percepción. Solo que hay que tener cómo cambiar la percepción. Yo por muchos años me quedé en el por qué, ¿no? ¿Por qué a mí? Porque yo enviudé a los 35 años. Y solo cuando encontré el para qué fue que logré como cambiar la percepción. Sí. Entonces siento Total. que entre más rápido sea uno capaz de cambiar esa pregunta y encontrar ese para qué, pues más poderoso movilizarte y no quedarte como estancado en una situación en tu vida. Claro, porque es como cuando tú te das cuenta que es que hay una parte sabia de ti que siempre te está poniendo en el siguiente paso, ¿cierto? Entonces yo cuento todos estos portales maravillosos, pero lo que no pasa o lo difícil que pasa también es un portal. Y te está diciendo, esta puerta de aquí se acaba de cerrar, te tienes que redireccionar. Entonces esos eventos tan poderosos lo que hacen es redireccionarte, mire para otro lado. Y muchas veces uno se quiere quedar en esa puerta y no ve que hay una ventana. Exacto, o 20 puertas o por 20 el otro lado. por otro lado, exactamente. Y esa ha sido la diferencia, cuando te das cuenta que es que no es que te estén frenando, es que te están cambiando de dirección. Y eso es muy expansivo. Hablemos un poquitico del tema de las creencias limitantes, que tú dijiste que no te gusta usar esa Sí, palabra. Pero bueno, es la palabra que se conoce. Es la palabra que se conoce porque muchas veces vivimos por la vida como dando por hecho cosas, claro, que además así, entonces pues actuamos como si eso es una realidad, una verdad absoluta, y entonces impacta toda nuestra vida. Desde que estamos en útero, y dependiendo también de cómo las personas perciben si el pasado incluye otras vidas o vidas paralelas, tu sistema es como cuando te entregan un computador, no te lo entregan en blanco, porque si te lo entregan en blanco es una cajita con unas teclas. Entonces nosotros tenemos un sistema operativo. Y ese sistema operativo está hecho de creencias, percepciones, valores, etc. Y lo empezamos a recibir desde el útero, en silencio, en frecuencia de lo que mamá está experimentando con ese embarazo. Y en ese momento, hasta los 7 años, no se ha desarrollado la mente consciente que diga, es que esto que yo estoy recibiendo del entorno no es verdad.
Y ahí hay una cantidad de verdades maravillosas. Buenísimo, ¿verdad? Porque en el momento en que naces, tu colectivo inmediato, que es la familia, te empieza a dar verbal y no verbalmente las instrucciones de cómo ser un buen ser humano, según ellos. ¿Y cuáles son las que ellos tienen? Las que les dieron sus padres. ¿Y cuáles tienen sus padres? Las que recibieron de sus ancestros. Entonces, esa herencia ancestral es realmente tu ADN. Está en tu sistema como tu sistema de base, porque hay que venir al mundo con un sistema de base. Claro. Y en ese mundo hay una cantidad de cosas muy bellas, solo que la mayoría, y esto lo dice Bruce Lipton, que es PhD en biología molecular y ha hecho todo un camino interno también, dice, al menos el 70% de lo que está en ese sistema operativo, que es en tu subconsciente, es de naturaleza autolimitante. ¿Por qué? Porque crecimos con una cosa de base que nos pasa a todos, la vida es dura. Claro, con miedo. Con miedo. Hay que esforzarse. Sí, hay que esforzarse y acostúmbrese, la vida va a ser difícil. ¿Usted qué cree que el dinero crece en árboles? Exacto. Y estás escuchando esto permanentemente. Incluso eres bebé y te pusieron ahí a un ladito, en un corralito, y todo lo que está pasando en la mesa de esa familia mientras comen y conversan, y es que el fulano está enfermo, y es que el otro lo traicionó, y es que al otro lo robaron, porque de eso se habla. Claro. En la mesa, mientras comemos además. Uh-huh. Y el subconsciente está asociando que la comida es todo ese peligro, pero no lo vemos, porque el subconsciente asocia todo de manera literal. Y el bebé que está escuchando todo esto está recibiendo que esa es la manera de vivir. Y luego nos sentaron frente a la tele y vimos todas las novelas, llegábamos del colegio a ver novelas, ¿no? Y yo llegaba al colegio, de hecho, a escuchar radionovelas. Sí. Calimán. Tranquilidad, paciencia, amigo Solín. Y la hora de Farina y esas cosas. Y todo es muy dramático, porque lo dramático vende mucho. Claro. Y luego vi cine. Y todo eso suma a tu sistema de creencias. Entonces, en tu sistema de creencias hay cosas muy bellas, porque yo aprendí de mamá y de papá cosas muy bellas. Así papá hubiera estado solamente 5 años, pues eran mis primeros 5 años muy formativos de ese sistema. Claro. Eso lo entendí hace 2 años. Entonces, somos papá y mamá sí o sí. Somos abuelos sí o sí. Somos tíos sí o sí. Porque todo eso ha estado en tu colectivo desde el momento en que naces, verbal y no verbalmente. Y lo verbal es solo el 3% de lo que recibes. El otro 97% es lo no verbal. Las actitudes, las posturas, la carita, el tonito, todo eso va a tu sistema de creencias. Hay muchas personas que dicen, es que yo soy así, o sea, ya yo estoy así y no hay nada que hacer. ¿Si hay forma de cambiar? Esa es una frase que cuesta mucho. Hablando de cuánto te cuesta vivir mal. O sea, consideren eso. ¿Cuánto cuesta vivir mal? ¿Y cuánto ganarían si vivieran bien? Y para vivir bien hay que dejar de ser así, porque esa es una ilusión. Esa es una identidad aprendida, condicionada y programada. Y tú no tienes que ser así. Tú tienes derecho a volver a tu ser auténtico, a tu ser genuino, a tu verdadero yo. Y ese es un camino que se hace tanto interno como externamente. Porque yo, claro, voy a transformar eso internamente, pero soy parte del colectivo. Entonces tengo que mirar el colectivo también, tengo que mirar afuera para comprenderme. Tú llevas acompañando, bueno, ya 18 años en 17 años en este proceso, digamos, de acompañar a personas con Psych-K. ¿La paz es un destino al que se llega o es una forma de vivir que se practica todos los días? Comienzas a tomar conciencia que todo eso, esa mente que te limita no es tuya, que está sentado en las mentiras de mucha gente, que son sus verdades y que fueron útiles por alguna razón. Y te das cuenta que ya no te sirven y que tienes derecho a transformar eso y a limpiar la casa. Y en la medida en que limpias la casa, regresas a tu yo verdadero. Y en tu yo verdadero habita la paz. Eso no es algo que hay que crear, es algo que hay que recordar. Y entre más limpiamos la casa, pues más en paz estamos. Para mí la paz es como un manantial que se llena y se llena y se llena y se llena y se nutre de tomar conciencia que mucho de lo que pasa en mi vida en automático no es mío. Y como no es mío, pues lo puedo limpiar. Hay muchas personas que quieren cambiar. Entonces, por ejemplo, hablamos del 31 de diciembre con todo lo que deseamos. Voy a empezar a hacer dieta, voy a empezar a comer bien, voy a hacer más ejercicio. ¿Qué pasa dentro de nosotros que generalmente eso que nosotros tanto queremos desde la conciencia y la razón, pues no es lo que terminamos haciendo? Sí, eso es muy bello,
Esa es la parte de la mente, se llama la mente consciente. La mente es una, pero tiene 3 aspectos. Y la mente consciente tiene una función muy importante y es tu creatividad, tu fantasía, tu capacidad de imaginar y de decir, yo quiero tal cosa. Es la mente del deseo. Y es muy importante porque en esta tercera dimensión, qué rico ponerse esos propósitos. Y entonces ahora hay información por todas partes y leemos los libros, ay, yo quiero vivir como se dice ahí, y más aún hay videos, hay podcasts, por todas partes te dicen, hay maneras de vivir mejor, haga esto, haga lo otro. Entonces tú quieres, por supuesto que quieres, y te propones, pero esa parte de ti solamente llega hasta donde llega tu fuerza de voluntad, y la fuerza de voluntad se agota, y la motivación se agota. Hay que invitar a ese propósito a otra parte muy poderosa, que es la mente subconsciente. Porque ahí es como tú con la mente consciente y los propósitos que te pones, es como ir hacia ese propósito en bicicleta. Porque la mente consciente es como un procesador de esos viejos. Yo comencé a usar computadores en el año 87 y eran súper lentos. Y te decían además, esto es lo máximo que va a pasar, ¿no? Sí. Y hoy en día pues tenemos unas máquinas poderosísimas que son mucho más eficientes y hacen en segundos lo que a esa máquina le tomaba días. Claro. Esa es la diferencia entre tratar de hacer cosas solamente con tu mente consciente. Yo lo hice y a fuerza de voluntad logré unas cosas, pero en muchas me frustraba porque trato, quiero, porque no puedo. Y el avance es lento. Ajá. Y luego sientes como que vuelves a los patrones anteriores y ese dicho de, claro, es que usted da un paso para adelante y 2 para atrás. Eso no es cierto, pero así se siente. La diferencia está en que tu mente consciente, como solo procesa 40 unidades de bits por segundo, 40 bits de información cada segundo, y solo maneja el 5% de todo lo que pasa en tu vida, necesita el apoyo, la alineación con los otros aspectos de tu mente, que es el subconsciente y el superconsciente. Hay una frase que tú nos compartiste varias veces a lo largo del taller, es y sí, porque nosotros estamos llenos de no se puede, es difícil. ¿Cómo comenzar a vivir desde esa nueva actitud de y sí? Es que el mundo del y si no viene de nuevo, del miedo. Y si no lo logro, y si no puedo, y si no soy capaz, y si me rechazan, y si no pasa, y si me va mal. Y eso está tan permeado y está por todos lados. Entonces la propuesta es, dejemos de vivir en ese mundo, abramos el portal del mundo del y sí, porque ese existe. Y si sí me va bien, y si sí funciona. Abrir la puerta, el portal, hay que abrir como el dices portal. Hay que pasarse hacia otro mundo. Todos los mundos existen. Me encantó algo que vi en estos días de una señora que decía, las personas están esperando la evolución al siguiente paso. Eso ya está pasando. Mucha gente ya está viviendo en otro mundo, pero el otro mundo es aquí, ahora, en el mundo del y si sí. Y si sí me va bien, y si sí me aceptan, y si sí puedo ser yo, y siendo yo, me va bien. A lo largo de estos 3 días, tú hacías mucho énfasis de la importancia de saber qué queremos, que muchas veces sabemos, no, yo no quiero X o Y o Z, pero nos cuesta trabajo eso que sí queremos, porque es tan importante saber lo que sí queremos. Porque también estamos programados para decir con orgullo, yo tengo clarito lo que no quiero. Sí. Y yo dije eso por mucho tiempo, entonces ya no quiero un man de esta manera, y entonces yo no quiero trabajar aquí, y yo no quiero vivir de esta forma. Uh-huh. Muy bueno tener conciencia de lo que no quieres. Pero mientras no transformas eso hacia lo que sí quieres, es como ir a un restaurante y decir, hoy no quiero carne. Uh-huh. Y señor, tampoco me traiga pollo. Uh-huh. Es que sí quiere. Y cuando ya le digo que sí quiero, puede ir y decirle al chef, la señora ya la complicadita, si quiere esto. Algunas veces te dicen, pida un taxi. Entonces, tu sistema necesita saber qué sí quieres para llevarte allá, porque no es lo mismo evitar el malestar que movernos hacia el bienestar. Y nos condicionaron para evitar el malestar desde el día que nacemos. Haga lo que sea para no morirse. Y mientras tanto se nos olvida vivir. Entonces, esa es la propuesta para realmente vivir, que en mi percepción, y esto es solamente mi verdad y cada quien tiene la suya, el único propósito que yo tengo en esta vida, el único, es vivir. A eso vine, a vivir, así en mayúsculas. Y para vivir en mayúsculas, pues hay que pasarse del mundo del ¿y si me muero? Y pasarte al mundo del ¿y si vivo?
Sí, Y me encanta una frase que me dijo un médico que vino a tomar el taller hace unos años, divino, lo quiero mucho. Me dijo, Tata, yo estaba muy enfermo y me pasé a este camino para encontrarme, porque si algún día me encuentra la muerte, me va a encontrar viviendo. Ay, qué bonito. Wow, wow. Fue muy importante esa frase en mi vida, se la voy a agradecer toda la vida, porque me hizo aún más consciente de lo importante de vivir. Vaya viva, siga abriendo portales. Porque hay mucha gente casi que reciben un diagnóstico y lo reciben como una verdad. Y desde ahí eligen morir. Pues casi que empiezan a vivir muertos estando en vida. Exacto. Mucha gente, no todos. Yo admiro el que dice, no, que va, eso no va a pasar. Y viven. Uh-huh. Y cuando eligen vivir, las células de tu sistema tienen dos maneras de operar. Esto lo explica Bruce Lipton en su libro de la biología de la creencia divino. Tienen dos maneras de operar. O se están defendiendo de un entorno agresivo. Y el entorno no estoy hablando de si vives en el barrio violento, que ya es tremendo. Pero tú no tienes ni que vivir en el barrio violento. Si en tu mundo interno hay violencia, ¿y cuál es la violencia? Es que yo no puedo, es que yo soy malo, es que no soy suficiente, es que qué vergüenza. Ese mundo interno hace que tus células se defiendan y se contraen. Cuando hay amor y hay armonía en tu mundo interno, se refleja en el mundo externo también, aun cuando las circunstancias sean difíciles, porque yo no desconozco que en este país pasan cosas, que en el mundo están pasando cosas tremendas. Pero yo elijo poner paz también a ese macroorganismo del que soy parte, que es la humanidad, y poner paz en mi organismo. Cuando mis células experimentan la paz o el amor, que para mí son sinónimos, se expanden, se rejuvenecen, se replican de una manera sana. Y de hecho, entre más vives así, más joven vives. Le estás poniendo vida a tu sistema. Esa es la diferencia. En Colombia estamos en un momento donde hay, digamos, mucha polarización, mucha miedo, mucha angustia. Y eso es de alguna manera lo que tú llamas la mente colectiva, ¿no? De lo que Colombia colectivamente está pensando. ¿Cómo poner un poco de distancia a eso? Y algo que tú dices que es muy bonito es decir, mi granito de arena es que yo irradio paz. Todo tu miedo, todo eso, y si gana el uno y si gana el otro. Si tú piensas en la historia del mundo, esto ha pasado toda la vida, esto no es de ahora. Toda la vida ha habido miedo. Toda la vida hemos vivido en lucha y huida, porque ¿y si me muero? Eso es lo que hay detrás de eso, ¿verdad? Si este gana, entonces va a tener estas políticas de esta manera, qué miedo. Si el otro gana, va a tener estas políticas de esta manera, qué miedo. O sea, no hay cómo ganar. Pero si tú miras la historia de este país, el país ha seguido andando y la gente sigue haciendo la vida. Entonces la propuesta es, en lugar de ese miedo, que no suma, porque el miedo resta, hazte consciente que tú tienes derecho a unirte a lo que sea que hagas, que sume paz interna real, para que desde esa paz cuando tú dices se irradia, es que tu ser no existe dentro de ti. Tú eres como una estación de radio que emite programas al campo, que es el campo colectivo donde todos nos conectamos. ¿Sí? Porque tu cuerpo no termina donde termina tu cuerpo físico, esto va hacia afuera. Si yo todo el día estoy pensando, qué miedo lo que va a pasar y yo tengo la razón y el otro está mal, porque cuando tú piensas desde ese lugar, el juicio es tremendo. Si eso es lo que le estás poniendo al campo colectivo, eso es lo que más vamos a ver. Si más de nosotros, de estas 8.000 millones de células que conforman el organismo humano, experimentamos paz real, sostenible en el tiempo, encontramos esa paz interna que ya está ahí, porque la paz no hay que crearla. Se habla mucho de, hay que hacer por la paz. ¿Dónde? ¿Dónde están haciendo por la paz? El diálogo por la paz, pero el diálogo por la paz es, yo tengo la razón y usted no. Lo voy a convencer que piense como yo. El diálogo por la paz comienza adentro. ¿Cómo hago yo para aportarle paz a una mesa de esas? ¿Cómo hago yo para aportar paz en la mesa diaria con mamá, con el abuelo, con los hijos? ¿Cómo aporto paz si soy un vecino que aporta a esa comunidad en lugar de unirse a una pelea? ¿Cómo aporto paz en mi espacio de trabajo? Y eso para mí fue muy transformador cuando dejé de quejarme de que no quería estar en mi empresa. Y dije, ok, mientras que esté aquí lo voy a hacer al 100 y le voy a aportar paz a este entorno que vivía en mucho estrés. Esa es la manera como realmente aportamos paz. Cuando tú tomas conciencia que es que depende de ti y no de lo que pase afuera. Es poner tu granito de arena. Que es enorme. Es enorme. No es chiquito, es enorme. Sí, porque de alguna manera es parar el círculo vicioso, digamos,
del miedo y de la rabia. Y de manera práctica, por ejemplo, ¿verdad? Si tú te sientas con las amigas a almorzar hoy en Colombia, ¿de qué van a hablar? Es una alta probabilidad. Sí, de lo que viene, ¿verdad? Y de si sí, y si no, y si pasa, y si no. Y si en ese momento alguien en la mesa dice, oiga, ¿qué tal si hablamos de otra cosa? ¿Qué ha pasado rico en su vida hoy? ¿Qué ha pasado rico en su vida esta semana? ¿Qué la entusiasma de su vida en este momento? Y modificas la conversación. Sí, eso va a pasar y va a pasar en 15 días, yo qué sé. Pero por hoy, pongamos el enfoque en lo bello que ha pasado lindo en tu vida. En un evento en el que estuvimos se hizo un ejercicio que me pareció extraordinario. Hagan una lista desde el día que nacieron de todos sus éxitos. ¿Qué es un éxito? Aprendiste a caminar. ¿Qué es un éxito? Aprendiste a coger el vaso y tomar agua tú solo. Hablar, A decir mamá, a decir... a montar en bicicleta. Abrazar, a decir el nombre de alguien con amor. Todo eso. Somos supremamente exitosos, pero el enfoque está en lo que falta. Me imagino que muchas personas que nos están escuchando no han oído hablar el término de Psyche. ¿Cómo lo puedes explicar de una manera sencilla? Psyche es un proceso muy simple, que es una combinación de una sabiduría ancestral con muchas cosas contemporáneas como la neurociencia, la epigenética, para que en un paso a paso que solo requiere que tú sepas leer y contar, porque usted estuvo ahí y se dio cuenta que solo se necesita eso, tú descubras una manera de limpiar tu casa, de limpiar la mente limitada, de transformar la mente limitada y recordar tu ser auténtico. Eso es Psyche. Y ahí habita tu paz. ¿Qué fue lo que más te sorprendió cuando empezaste a practicarlo? El primer día que yo fui a Filadelfia a tomar el taller básico, pues yo iba convencida de que esta era la pieza, porque hay una vocecita que todos tenemos que te dice por ahí es hágale que no viene carro, como decimos en Cali. Y otra voz que habla muy fuerte, que es la voz del y si no. Y si no soy capaz, y si no puedo, y si esto no funciona, y si perdí la plata, y tuve que venir a Filadelfia y dejar la empresa sola, bueno, todo eso convive. Y el primer día de ese taller, yo me fui a dormir y no podía dormir porque me pasaba algo muy raro. Yo dije, ay, ¿qué será? Yo habré hecho algo mal. Porque ahí nos vamos, ¿no? Que fallé, yo no sirvo para esto, perdí la plata, bueno. Pero me pasaba algo muy raro y al otro día me seguía pasando eso muy raro y yo no podía describir con palabras qué me pasaba. Y me tomó por lo menos 2 semanas. Tenía 44 años en ese momento. Me tomó 2 semanas reconocer que eso se llama paz. Porque en 44 años nunca había sentido paz. Había hablado de paz, pero nunca había sentido eso. Y yo dije, yo quiero mucho de esto. Y aquí estamos 17 años después, alimentando la paz, recordando la paz. Qué bonito. Y bueno, llevo 3 días y medio. Estamos temprano en la mañana grabando esto. Y efectivamente se sintió muy mágico, esa sensación de paz. Hace años un señor en Cali me dijo, Tata, es que yo hago balances, que son los procesos que hacemos en Psyche, y el efecto sí o sí es la paz. Así yo no esté viendo que es que ahora tengo más dinero, que es que me llegó la pareja ideal, que es que resolví el incendio, pero tengo paz con que atender eso. Y la semana pasada hicimos un taller online, que también es una cosa muy bella, hoy en día en Psyche desde el 2021. Y al otro día del taller, una señora escribe y cuenta, esto hace una semana, tuve una situación muy difícil esta mañana. Desde lo que hicimos estos 3 días, yo me pude aportar paz a mí para resolver y le pude aportar paz a las personas involucradas con las que había que resolver. Y ella dijo, para mí Psyche es la manera de vivir, de sumarle paz a mi mundo interno y de poner paz en el mundo externo. Y es que es muy distinto ante la situación que ya dijimos, la situación no va a cambiar, ¿no? La situación está ahí, pero es muy distinto llegar a esa situación estando estresado, con miedo, con angustia, donde muchas veces simplemente se nos apaga la mente y no sabemos qué hacer, a estar ahí diciendo, ok, sí, esta es la situación, no lo puedo cambiar, pero yo desde la paz, ¿cómo elijo de una manera mejor actuar ante esa situación? Y esto no es pues como una cosa etérea, ¿verdad? Esto es resultado de unos cambios importantes que están pasando internamente a nivel de tu cerebro, a nivel de esos otros 2 cerebros que son el corazón y el intestino. Todo eso se alinea y entre más tú haces Psyche, más estás en eso que se llama estado de cerebro integrado. Y el estado de cerebro integrado es lo que da acceso a un potencial de respuesta que ya existe en ti. Eso es paz. Y entre más Psyche haces, más de eso tienes. Y cuando no tienes eso y estás funcionando
o desde el hemisferio izquierdo y estás súper sobrepensándolo todo, o desde el hemisferio derecho donde estás metido en el miedo. Tus dos hemisferios del cerebro no se pueden comunicar y están diseñados para comunicarse, para ese estado de cerebro integrado que es la fuente de la capacidad de acceder a tus recursos internos. Porque es que tu recurso interno ya existe, no hay ni que modificarlo, ni que crearlo, ni que ejercitarlo, ya está ahí. Es solamente tener la llave para acceder. Entrar a ese portal. Ajá, que ya está ahí. Eso es algo que me pareció tan lindo de entender que todos tenemos no solamente el derecho de nacimiento, sino lo tenemos ahí, ese cerebro integrado con todos los recursos para resolver los temas desde la paz, la tranquilidad. No es algo que ha desarrollado unas pocas personas y que solamente unas pocas personas tienen derecho. Así es, porque admiramos mucho, ay, ese maestro, ay, ese gurú, ay, ese experto, ese pudo. Y sí, pues hay unas personas que son muy visibles, hay unas personas que en esta experiencia de vida les corresponde personificar el ejemplo. Y eso es muy bello, porque es poder decir, si él pudo, yo puedo. Pero hay una cosa en la cultura que te dice, no, usted no puede, eso es para otros. ¿Sí? Para pocos. Eso es para pocos. Y eso de nuevo, es la mente limitada. Pero como la mente limitada es limitada porque fue programada para ser limitada, pues la buena noticia es que se puede desprogramar o se puede transformar o se puede mirarte con los ojos de, pues veamos curiosamente cómo regreso, cómo hago el camino de regreso a mí. O sea, eso que nos dijeron en la religión, a imagen y semejanza de Dios, de la divinidad, de la fuente, como tú lo quieras interpretar, ese es el ADN, a imagen y semejanza del Todopoderoso, como tú lo quieras llamar, el universo, las fuerzas inteligentes, ¿qué importa? ¿Cómo le llames? Eso eres, ese es tu diseño original, de todos. Ese es un todos de 8.000 millones de seres. Así es. ¿Sí? Porque es que somos selectivos con el todo. Sí. Yo sí, este grupo, mi grupo sí, los que piensan igual que yo sí, pero los otros no. Exacto. Y ahí es donde vamos del yo a los míos, a todos. Me, we, us. Después de tantos años de estar enseñando, ¿qué transformaciones has visto en las personas repetirse una y otra vez? El punto, Majo, es que independiente de qué es lo que ocurre en tu vida, porque el reto humano, sin duda, la experiencia humana es intensa, y yo no vivo en el positivismo tóxico porque me parece tóxico. Sí. Limitante, es parte de la mente limitante. Ay, no, hay que estar feliz todo el tiempo, no. La experiencia humana es intensa. Entonces, independiente de si la persona llega porque está en un duelo, o la persona llega porque tiene una condición física, o tiene un tema mental, y la ansiedad, por ejemplo, es un tema, yo digo que está transversal en todos esos aspectos. El que está en duelo está ansioso porque quiero que se me quite el duelo. El que está pasando por una condición física está ansioso porque me va a morir. El que está solo está ansioso porque está solo. Entonces esa ansiedad, que de hecho es para la Organización Mundial de la Salud, es el aspecto mental número 1 más preocupante en este momento de toda la humanidad. Es la pandemia actual. Exactamente. Ese es el factor común, porque eso está de moda. Entonces te pones una etiqueta, yo soy ansioso. Entonces aquí también de manera práctica, así como ahora decíamos, prácticamente tú puedes aportar cambiando la conversación. Tú también puedes aportar, empezar cambiando cómo hablas de ti. Tú no eres ansioso, tú estás ansioso por una circunstancia pasajera. Entonces tú puedes decir, esto me está causando ansiedad, y hacerte consciente que eso es pasajero, todo es impermanente. Y te quitas la etiqueta de yo soy ansioso, yo soy depresivo. No, tú estás pasando por una etapa corta, larga, yo qué sé, de depresión. Pero cuando te lo separas, ya no es mío, es pasajero. Es que mi cáncer, no, el cáncer no es tuyo, el cáncer es una condición. Y cuando tú la puedes ver como una condición, aquí al ladito, aparte, ¿sí? Sí. Entonces la pones ahí. Y es cambiar esa manera de expresarte es muy interesante. Algún día alguien me dijo, bueno, y si usted en lugar de decir mi papá, dice el señor Hernán, wow, el señor Hernán es un señor que tuvo una experiencia de vida intensísima, entonces lo separo, lo puedo ver como un ser humano maravilloso con unas situaciones de vida que le costaban mucho, y eso trae mucha compasión. Y mucha paz. Y mucha paz.
A lo largo del taller, uno de los temas que tú hiciste mucho énfasis también era la importancia de la acción, como, o sea, parte del proceso de uno, ok, trabajar, hacer el proceso Psyche, pero no es quedarnos ahí en el pensamiento, sino después qué acción específica y concreta puedes hacer para avanzar en este camino. Piensa que cuando tú haces una transformación, la que sea, como lo que sea, si estás meditando y te gusta la meditación, qué rico, si estás haciendo oración y eso te trae paz, qué bueno, sigue por ahí, lo que hagas. Pero luego considera de eso que tú sientes como que no va bien, de qué manera necesitas actuar diferente. Porque si no es como decía Albert Einstein, hacer más de lo mismo y pretender resultados distintos. Y de hecho esta mañana estaba escuchando un pedacito de un podcast de Mel Robbins y ella estaba entrevistando a una señora y ella decía, es que hay que remover la olla, hay que mover la sopa, ¿no? Entonces si yo estoy haciendo cosas para transformar mi relación con el hombre, por ejemplo, ¿cierto? Porque qué rico tener pareja y tener pareja es muy rico. Pero me quedo en mi casa y me pongo la pijama todas las noches y me acuesto a leer un libro y no salgo a nada, a establecer conexiones, así sea hacer amigos. Claro. En un club de libros o en una clase de yoga, o porque voy a yoga, entonces no le hablo a nadie. ¿No? Yo con yo. Pues en el yo con yo que estoy esperando que alguien venga y me toque a la puerta, pues algo tengo que hacer diferente para conectar con otras personas. Ahí es darle espacio al milagro. Pero hay que actuar diferente para yo verme diferente también. Me tengo que dar ese empujoncito. Como ese video que les contaba de la niña que va al rodadero, el papá se lanza primero, ella se sube y se da su propio empujón. Hay que darnos ese empujón, aun si nos da temor, pero hay que ir y hacer cosas diferentes. Entonces hay que preguntarse, ¿qué vengo haciendo? Más de lo mismo y no veo resultados distintos, porque es lo mismo que me quedo mirando a la puerta, pero no extiendo la mano para abrir la puerta. Tata, llevas 16 años en este camino. ¿Qué nos puedes decir de cómo vives en este momento? O sea, porque pues, muchas personas han tenido problemas, dificultades. Tú cuentas, pues obviamente que al morirse tu padre, que tenía 5 años, pues hubo un momento difícil. Hoy te veo y irradias una paz y una tranquilidad de verdad espectacular. Cuéntanos un poquito eso, de cómo se siente pues, de este camino que has emprendido de 16 años trabajando en tu paz. Ahí hay dos aspectos, Majo, porque uno, la gente me dice, usted debe estar viviendo la vida que se soñó. Yo nunca había podido soñarme esta vida. Cuando tú aprendiste a que lo que haces es, te despiertas, te preocupas, creas más preocupaciones porque somos adictos a la preocupación, al problema y al drama, y haces más de lo mismo todo el día, te duermes y repites. ¿Cómo me iba yo a imaginar una vida en la que eres libre de elegir cómo vivir? Imposible, eso no existía. Y en la medida en que fui limpiando la casa, pues esto empezó a aparecer, esta posibilidad de decir, es que yo no tengo qué, yo puedo elegir cómo, y eso lo transforma todo. Y ahí fue cuando pude dejar de hacer lo que se supone que debía hacer y empezar a preguntarme, de esto que hago, hay un norte. Me pregunto, ¿es simple? Suma a la simplicidad, que es tan importante porque yo tengo un romance con la simplicidad hoy en día. ¿Me trae paz a mí? ¿Le trae paz a mi entorno? ¿Le trae paz al todo? Ese norte que honestamente no quiere decir que es que yo todo lo hago desde ahí, no, ¿cierto? Esto es un camino. Que la logro al 100%, no. O sea, yo soy humana y tengo días que me enojo y tengo días en que estoy frustrada y tengo días en que se complica la cosa, claro, todo eso pasa, pero pasa mucho menos. Entonces, esa es la vida donde yo vivo ahorita. Paz y libertad es lo que rige mi vida. Y me encanta algo que dice mi amiga Ani, que es mi mejor amiga de toda la vida, ella es psiquiatra y hemos caminado juntas de maneras distintas, muy bonito, con muchos puntos de encuentro. Me dice, Tata, qué dicha estar viviendo sueños que no sabíamos que teníamos. ¡Ay, qué lindo! Para alguien que en este momento nos esté escuchando y esté en ansiedad, en miedo, incertidumbre, un momento difícil, ¿cuál sería el primer paso que tú le recomendarías para poder empezar a recuperar su paz? El primer paso es quítate la etiqueta de yo soy ansioso. Eso te va a cambiar cómo te miras, cómo experimentas lo que se quiera que sea que causa ansiedad. Y te das cuenta que esa ansiedad es pasajera y que hay que encontrar maneras de transformar esa ansiedad en un estado de paz.
Entonces, tomar conciencia de eso es el primer paso. Y el siguiente paso es tomar acción. Busca algo distinto de lo que vienes haciendo ahora. Si lo que estás haciendo ahora no está realmente aportando a tu paz, mira en otra dirección y de pronto ahí está la magia. Wow, esto ha sido espectacular. Antes como de entrar a las preguntas últimas que siempre hago relacionadas con Florecer, no sé si hay algo, digamos, alrededor de Psyche, de lo que te he preguntado, que sientas que haga falta decir. Pues mira, si lo que estamos hablando, tú dices, bueno, ¿y yo cómo llego allá? Y es a través de Psyche y quieres saber sobre eso, pues hay maneras. Una que es la que yo sugiero es ven y aprende. Y puedes aprender online o puedes aprender presencial y puedes buscar en tatavargas.org todo lo que hay disponible o incluso en la misma página oficial de Psyche. Ese es un camino. O tú dices, no, yo no quiero aprender, yo quiero que alguien me apoye. Pues hay unos facilitadores muy bien entrenados que llevan años dedicándose a esto y viendo el milagro ocurrir en el otro, porque no somos nosotros los que hacemos eso, sino te vamos a apoyar para que tú encuentres tu respuesta. Esos son los caminos desde lo que yo sé. Tata, ¿qué es para ti florecer como mujer? Eso ha sido muy bello porque pues yo crecí en una cultura de mujeres hombres, de mujeres que nos tuvimos que hacer cargo de todo porque trajimos a nuestra vida hombres chiquitos porque necesitábamos hombres chiquitos. Y florecer para mí ha sido recuperar el balance de mi parte femenina, de esa parte dulce, de esa parte que nutre, de esa parte que cuida, de esa parte que ofrece bonito, que dice, ven, yo te preparo algo, con quien sea, incluso conmigo. Ser más femenina conmigo misma ha sido muy importante. Recordar la dulzura, el rol de lo femenino, que no es yo tengo que ser más que los hombres o yo tengo que ser igual a los hombres, no. Por eso hay hombre y mujer, como lo experimentes. No, esto no es desde el juicio, sino desde mi experiencia y respondiendo a tu pregunta. La invitación es recuerda ese balance interno, porque en lo que tú recuerdas tu balance interno, femenino-masculino, el hombre recuerda su balance interno y necesitamos ese balance. ¿Cuál dirías que son tus instrucciones para florecer? Lo que te decía hace un rato, cada paso que doy está regido por un norte que es sostener la paz y la libertad. La mía, la de los míos y la de todos. Y es ahí florecemos. En el momento en que ya no estés en este plano, que espero que falte mucho, ¿qué legado quieres dejar? Ay, pues sería lindo saber que las personas cuando se acuerden de mí digan gracias a eso que escuché en algún momento, no gracias a mí, sino a haber escuchado, me dio la oportunidad de vivir en el mundo del ICC. ICC, qué importante legado. Yo estoy aprendiendo a vivir en el mundo de ICC. Qué lindo, me encanta. ¿Qué viene a futuro para ti, Tata? Yo sé que tienes muchos sueños, que además has logrado cosas que jamás habías soñado en lograr, pero que viene en el camino. Yo tengo una gran meta, que además se me había olvidado y la tengo muy consciente en este momento, es que a través de esto que hacemos, al menos 1 millón de personas se muevan al mundo del ICC. Así sea porque vengan a hacer Psyche o porque al escuchar algo digan, hay otra manera de vivir. Entonces, este tipo de cosas contigo, que agradezco mucho poder estar hablando aquí hoy, pues esto va a llegar a muchas personas que te escuchan a ti y se van a preguntar, ¿y cómo es eso del ICC? Entonces, mi meta actual es conectar con los conectores y que mucha gente escuche el mensaje y que lleguen de alguna manera a sumarle a la mente colectiva a estos 8.000 millones de seres, que haya 1 millón de células viviendo en paz. En ICC. En el ICC. Tata, entonces sé que ya dijiste, pero simplemente para recordar, si alguien quiere o tomar un taller contigo o una sesión contigo, ¿cómo lo pueden hacer? Yo me ocupo de los talleres. Pueden entrar a tatavargas.org o pueden ir a Instagram, tata.vargas11, y ahí siempre está el contacto a WhatsApp de mi asistente maravillosa, que es mi mano derecha, izquierda y todo, que es Francia. Ella se llama Francia Italia, divina, es Europa completa. Y ya sea que quieras aprender, te vamos a orientar para los talleres, o ya sea que digas, necesito un facilitador para hacer sesiones online o presenciales, te vamos a recomendar con quién. Perfecto, no, pues muchas gracias. Espectacular. Yo estoy feliz de haber iniciado este camino del ICC y de poder vivir con más paz y de vivir las situaciones que se nos van a seguir enfrentando, pero eligiendo la paz. Sí. Gracias a ti por invitarme a visibilizar eso. Esa es la idea, esa es la intención.
Tata, muchas gracias por compartir con nosotros tu historia, tu sabiduría y las reflexiones que has ido descubriendo a lo largo de tu camino. Hoy nos recuerdas algo profundamente esperanzador, que la paz no es un lugar al que llegamos cuando todo está perfecto. La paz es una forma de vivir, una relación distinta con nosotras mismas, con nuestras creencias y con las circunstancias que la vida pone frente a nosotros. Quizás una de las grandes enseñanzas de esta conversación es que muchas veces pasamos años buscando afuera aquello que solo puede construirse dentro de nosotros y que aunque no siempre podamos elegir lo que nos sucede, sí podemos elegir la manera en que respondemos a ello. Me gustaría dejarles una pregunta para que las acompañe después de escuchar este episodio. ¿Hay alguna creencia, algún miedo o alguna historia que hoy esté robando la paz que mereces vivir? Tal vez el primer paso no sea tener todas las respuestas. Tal vez el primer paso sea simplemente observarla, reconocerla y abrirse a la posibilidad de transformarla. Gracias por acompañarnos en un nuevo episodio de Instrucciones para Florecer. Y recuerda, la paz no llega cuando desaparecen los desafíos. La paz nace cuando transformamos la manera en que nos relacionamos con ella. Hasta un próximo encuentro. Hasta este momento, Instrucciones para Florecer. Los espero muy pronto con más conversaciones con mujeres extraordinarias que nos comparten su historia de empoderamiento, liderazgo y vida en propósito. Acompáñame a descubrir sus instrucciones para florecer. No olvides suscribirte a nuestro podcast en la plataforma de tu elección.